Experimentando con epidemias, un juego de probabilidades. En el video anterior experimentamos con un modelo muy sencillo, en el que las partículas podían estar sanas o infectadas. Pero ese modelo es demasiado simple como para entender una epidemia. En este video vamos a jugar con un modelo SIR. En este modelo las partículas pueden estar sanas, pueden estar infectadas y pueden estar recuperadas. Las partículas, cuando están sanas, son de color verde. Cuando las ataca un virus, la partícula se enferma y se vuelve de color rojo. Si una partícula sana entra en contacto con una partícula enferma, la que está sana se contagia y también se vuelve roja. Después de un tiempo variable, que vamos a llamar periodo de infecciosidad, la partícula enferma se recupera y pasa a ser de color amarillo. Las partículas recuperadas no se contagian ni tampoco pueden contagiar. Una vez recuperadas, permanecen en ese estado y son de color amarillo. Hagamos un nuevo experimento, esta vez con las 3 categorías de partículas. Las partículas que se enferman pasan un tiempo infectadas, en ese periodo son de color rojo. Pero luego de un cierto tiempo, una partícula infectada se recupera y se vuelve de color amarillo. Al principio, la cantidad de partículas infectadas, es decir, las que tienen una enfermedad activa, aumentan sin cesar. Pero luego, a medida que se van recuperando y que hay pocas partículas que puedan enfermarse, la cantidad de partículas infectadas va disminuyendo hasta desaparecer. Este modelo, apenas un poco más complejo, ya predice aspectos que el anterior no contempla. Vean cómo en este modelo es posible que el virus se extinga antes de contagiar a todas las partículas. Si miran con atención, verán que hay 5 partículas que no se contagiaron. Este modelo ya nos permite entender a qué se refieren con eso de el pico de la infección. Es nada menos y nada más que el momento de mayor cantidad de enfermos. En ese instante, la cantidad de partículas enfermas y recuperadas es lo suficientemente alta como para que al virus le cueste producir nuevos contagios. ¿Qué es eso de aplanar la curva? Si a las partículas las obligamos a usar barbijo, entonces la posibilidad de infección disminuye. Sin barbijo, una partícula sana se contagia siempre que toca una partícula enferma. Con barbijo, de cada 10 partículas sanas, solo 3 se infectan cuando entran en contacto con una enferma. Veamos en el próximo experimento cómo afecta el barbijo la curva de infectados. En el gráfico, la curva de color negro muestra una curva típica de una infección sin barbijos, como la que calculamos en el experimento anterior. Noten cómo la nueva curva de infectados se aplana respecto a la anterior. En este nuevo experimento, la cantidad máxima de infectados es menor que la cantidad máxima de infectados del experimento anterior, donde no usaban barbijos. Además, el pico de la infección se produce más tarde. Nuestro modelo es muy sencillo como para entender totalmente las implicancias de aplanar la curva. En el próximo video vamos a jugar con un modelo un poco más complejo para poder entender la razón por la que es conveniente aplanar la curva. Antes de terminar este video, estudiemos el R0. Los científicos, para estudiar el modelo SIR, usan las ecuaciones. Pero nosotros no somos matemáticos como para entender las ecuaciones. Entonces, para saber, vamos a realizar varios experimentos. Estudiando las ecuaciones, uno se da cuenta que el R0 no es una característica del virus. Es un artificio matemático que nace cuando estudiamos las epidemias con ecuaciones. El R0 está definido como el número de casos secundarios esperados a partir de un individuo infectado en una población completamente susceptible durante un periodo de infecciosidad. Entonces, en nuestras simulaciones con partículas, contemos cuántas otras partículas se enferman a partir del primer infectado. Para que sea más evidente,
A estas partículas infectadas las vamos a pintar de azul. Cuando el primer infectado se vuelve recuperado, dejamos de contar. Analicemos la primera simulación, que es similar como el caso anterior sin barbijos. Vemos que luego de 80 unidades de tiempo, antes de volverse recuperada, la primera partícula enferma infectó a otras 4 partículas. Hagamos otra simulación. El virus es el mismo, pero estas partículas se comportan distinto. Se mueven más despacio. Vemos que ahora el R0 pasa a ser de 3. Ya no es 4 como en el caso anterior. Para verificar, en esta otra simulación las partículas se mueven más rápido. Vemos entonces que ahora el R0 ya no es 3 ni tampoco 4. Ahora el R0 es 7. Queda claro entonces que el R0 es una combinación de las características del virus y de las características de la población que infecta. Las cuentas siempre pueden hacerse y uno puede calcular el R0 de un virus a partir de los datos globales, pero ¿tiene sentido poner en la misma bolsa al habitante de una gran ciudad con el habitante de un pequeño pueblo rural? Si se produce una epidemia en una megaciudad, ¿también se va a producir una epidemia en una comunidad rural? Quizás, si hacemos las cuentas por separados, lleguemos a conclusiones distintas.